¿Qué tal? Un saludo afectuoso. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Investigación en Educación, CINED 22, bajo esta modalidad virtual, que nos permite compartir algunas experiencias de manera académica de investigación profesional. Es para mí un agrado, Jorge Alberto Vidal Urrutia, hablar a nombre de mis compañeros Guadalupe Fernández López, David Rabadán Martínez y Roberto Gabriel García Larragoiti para exponer un tema de investigación de hace prácticamente algunos meses y que ha motivado otro tipo de investigaciones transversales en nuestro papel docente de investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual titulamos Seguridad y Ciudadanía, Estrategias Gubernamentales en el México de 2019 a 2022. No podemos dejar de advertir que el contexto que sufrió no solamente el Estado mexicano, sino el mundo, fue el contexto de la crisis de la pandemia del COVID-19. México es uno de los estados afectados con un número de más de 330,000 habitantes de defunción y con una estrategia gubernamental de contención de la pandemia por una metodología de semáforo epidemiológico de riesgo, en donde, por ejemplo, vemos que el rojo significa el máximo riesgo, el naranja un alto, un amarillo un medio, finalmente un verde, donde se pueden regresar a condiciones de normalidad. Sin embargo, ya para estos inicios del 2022, el contexto de pospandemia vuelve a traernos problemas estructurales en el caso mexicano. Problemas estructurales como la pobreza, la educación, la seguridad, la salud pública, y en este particular abondar en la noción del carácter de ciudadanía y de seguridad ciudadana, el cual es un concepto relativamente joven, que se afirma, surge como una expresión y una necesidad de denunciar los contextos de seguridad en democracia bajo situaciones de regímenes autoritarios. También este concepto de seguridad ciudadana busca fundamentalmente proteger las garantías individuales y los valores fundamentales como es la vida, la integridad, la propiedad y los derechos de las personas como tal. El concepto de seguridad muestra una vinculación permanente entre la seguridad de las personas y nuestras garantías individuales en el contexto de convivencia democrática y debe estar sobre todo centrado en perspectivas y contextos comunitarios. El Estado mexicano es muy grande y existen diferencias marcadas sobre todo en estas perspectivas de enfoques y de imaginarios locales y comunitarios. Propone fundamentalmente también la prevención de delitos de impacto del orden común y del crimen organizado, ¿no? Como aquellos donde se da un uso rutinario de la violencia, ¿no? En este sentido, el concepto de seguridad ciudadana va a llevarnos a las propuestas de las que la comunidad como tal se involucre en la mejora de las condiciones de seguridad y no solo como una razón de Estado. Es decir, no es solamente el Estado, si bien la razón de ser del Estado ha sido velar por la seguridad de sus gobernados, pues ante las coyunturas y los problemas estructurales que arrastra nuestra sociedad contemporánea, pues se hace muy importante la participación del ciudadano, ¿sí? Desde la información, el diagnóstico, el análisis y por tanto la toma de decisiones y la evaluación de esa forma de participación. Luego entonces, esta participación ciudadana que nos ha llevado al contexto de una segunda transición política en México, hoy nos encontramos bajo un régimen político diferente que quiere acentuar los compromisos del desarrollo en lo social y para lo cual tiene un plan estratégico como política gubernamental, como otra variable de esta investigación, el cual nosotros conocemos como Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del cual ya se han cumplido 4 años de gobierno y que tiene fundamentalmente, como lo aprecian en la imagen, 3 ejes fundamentales: política y gobierno, como el quehacer gubernamental, pero fundamentalmente hablar de una política social y de una reestructuración de la economía, ¿no? ¿Qué principios de alguna manera rigen esto? Pues tenemos 12 principios: honradez y honestidad, no al gobierno rico con gobierno pobre, con pueblo pobre, no al margen de la ley nada, ni por encima de la ley nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres,
no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, que es un programa educativo en México. No puede haber paz sin justicia, que es otra variable que nos interesa. El respeto al derecho ajeno, que es prácticamente del imaginario colectivo de nuestra política exterior en el Estado mexicano. No más migración por hambre o por violencia, ¿no? Democracia significa el poder del pueblo, de la ciudadanía, el demos, y ética, libertad y confianza, como principios rectores. Estos principios rectores se exhiben parte de lo que nosotros queremos indagar en el concepto de seguridad, en el concepto de ciudadanía y en el concepto de políticas gubernamentales, ¿no? Obvio, el combate a la corrupción y al buen uso y adecuado de los recursos públicos, emplear estos recursos para cubrir las obligaciones del Estado con atención a la población, desempeñar el poder con apego a la ley, un Estado de Derecho, crecer con disciplina fiscal, austeridad y un mercado interno que genere empleos. Prácticamente hablamos también de recuperar el Estado como un generador de políticas públicas coherentes, como garante de soberanía y estabilidad de la legalidad. En este punto 5, en este principio rector 5, es importantísima la activación de una cultura cívica, de una cultura ciudadana. 6, separar el poder político del poder económico. 7, impulsar un modelo de desarrollo con inclusión e igualdad sustentable. 8, prácticamente estamos hablando de impulsar un paradigma en materia de paz y de seguridad que plantea como prioridad restablecer la base social, ¿no?, a la criminalidad. Esto quiere decir también que es muy importante explorar este principio rector 8 para garantizar las variables de un tema estructural como el que exponemos, ¿no? 9, impulsar una política exterior basada en la no intervención, ¿no?, y esa libre autodeterminación. 10, ofrecer a todos los ciudadanos condiciones adecuadas para vivir con dignidad y con seguridad. ¿Y por qué lo remarca el Plan Nacional de Desarrollo? Porque no es lo mismo México que hace 30 años, ¿no? Donde la gente tenía esa tranquilidad de poder deambular por las calles, ¿no?, de dejar su propiedad sin mayor protección y garantizar que estuviera en el mismo lugar. Construir un paradigma para un pacto social basado en la generosidad y la colaboración y la empatía y la confianza. Y bueno, me salté el 11, que es impulsar una democracia participativa. Este es el contexto de este plan estratégico en estos 3 ejes rectores. Plan Nacional de Desarrollo. En la estrategia de seguridad hemos dado un vuelco de timón. Estamos hablando ahora de construir nuevas instituciones que permitan salvaguardar esta seguridad ciudadana. Una de ellas es la Guardia Nacional, proyectada en el Plan Estatal, en el Plan Nacional de Desarrollo del Estado mexicano, para tener un mando militar, pero pasar, ¿no?, en este año a un control civil. Y de esto hablaré en una conclusión. Este papel de la Guardia Nacional, y creo que muy justificado por los 2 años de pandemia, si podemos ver la gráfica, vamos a percibir que el 18% de su participación logística y estratégica fue atender el proceso de vacunación, ¿sí?, como un aspecto de esta política social, esta política de salud y esta política de seguridad del ciudadano mexicano. Y el 61% de sus esfuerzos logísticos estratégicos se concentró a la atención del COVID, es decir, desde cuidar, ¿no?, la distribución, ¿no?, el embalaje adecuado y garantizar que en los centros de vacunación no hubiera ningún abuso o algún brote, digamos, de violencia, ¿no? De ahí, pues, tenemos porcentajes menores que hablan propiamente de la seguridad, ¿no?, de operaciones en los litorales del mar mexicano, de los puertos y de las aduanas, de operaciones de búsqueda y rescate, ¿no?, así como de operaciones que ayudan al mantenimiento, digamos, de la paz. ¿Por qué? Bueno, porque la Guardia, ¿no?, o prácticamente la Guardia Nacional tiene como tarea coadyuvar a las labores de establecimiento de la paz, porque México ha tenido, pues, prácticamente 2 décadas de una violencia excesiva. El problema de seguridad en el Estado mexicano
data de hace por lo menos estas 2 décadas y sus estrategias de disuasión y de contención han pasado desde especializar a las policías estatales y federales hasta por modelos de gendarmería nacional y actualmente de proclamar en el 2019 una Guardia Nacional. Lo cual, para ser cierto, para hacer honor a la verdad, ha sido poco eficiente. Prácticamente nosotros vemos un incremento de las tasas de homicidios que ha ido decreciendo al paso de estos años. Pero sigue existiendo estos focos rojos en el Estado mexicano que ha llevado incluso a alertas internacionales de no viajar, ¿sí? La actual estrategia entonces es la Guardia Nacional para garantizar esta noción de seguridad ciudadana en paz y en desarrollo y fortalecer las estrategias de la reconstitución del tejido social, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de un número de efectivos muy elevados. Estamos hablando de prácticamente unos 70,000 que tendrían que llegar a ser más de 100,000 efectivos en 32 estados de la República Mexicana. La Guardia Nacional entonces pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual puede mantener las Fuerzas Armadas en las calles y perpetuar que estas organizaciones civiles y especialistas puedan empezar a analizar los pros y los contras de este proceso de graduación de lo militar a lo civil, de lo civil a lo militar. En el momento en que estamos hablando de esta ponencia, se está votando por una extensión al 2029 por el mando militar en la Guardia Nacional. Algo que genera la crítica y algunos diagnósticos pesimistas, ¿no? En cuanto a qué tanto las estrategias gubernamentales han podido garantizar la razón del Estado, que es el mantenimiento de la paz. Estas diversas estrategias implementadas para pacificar la nación pueden llevarnos a un concepto de preteonarismo, de militarización del espacio público, el cual debe de ir entendiendo que tiene que ir trasladándose a las funciones civiles y no a un ámbito estrictamente de la seguridad nacional, como es el Ejército o la Armada Marina de México, ¿no? Es un proceso que se alimenta a sí mismo, en donde nuestras reglas constitucionales establecen que las Fuerzas Armadas no tendrán más funciones que no sean la disciplina militar en tiempos de paz, pero que en México hemos venido usando estas Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Y como lo vimos en estos minutos de presentación, el cual agradecemos, pues estuvo ocupada incluso en estas estrategias de atención a la ciudadanía en operaciones para garantizar la distribución y llegar en tiempo y en contexto las vacunas y por tanto también supervisar la aplicación de esta estrategia de vacunación del Estado mexicano. Lo que es cierto es que hoy nos encontramos en la encrucijada de seguir manteniendo un control prácticamente militar en instituciones de carácter civil, no solamente hasta el 2024, como lo decía el Plan Nacional de Desarrollo, sino otro prácticamente sexenio más. Espero poder haber comunicado estos problemas de la seguridad, de la ciudadanía y de las políticas gubernamentales en México. Muchas gracias por su atención.